Dice que el collarín A, ¿no es cierto que sería este collarín? Dice que en este caso se mueve hacia arriba, es decir, a una velocidad así, hacia arriba. Dice que esa velocidad es de 1,5 metros sobre segundo. Y eso sucede en el instante mostrado, cuando el ángulo, en este caso θ, es de 25 grados. Quiere decir que el ángulo que se forma acá corresponde a lo que son 25 grados, ese ángulo de ahí. Entonces, se pide determinar la velocidad angular de la varilla B, se refiere a esta varilla, y la velocidad del collarín B, es decir, la velocidad de ese collarín que está ahí. Entonces, ese collarín va a estar subiendo a esa velocidad que la vamos a llamar velocidad V, va a ser una velocidad hacia arriba. Bueno, primero vamos en este caso a plantear en nuestra ecuación movimiento en el plano, la traslación más la rotación, ¿cierto? Entonces, acá voy a tener dos velocidades. Una de ellas es la velocidad que va hacia arriba y la otra es la velocidad que viene hacia acá. Esas son las dos velocidades existentes. ¿Qué más? Acá estarían velocidad en A y velocidad en B. Yo he definido el punto A, en este caso el punto A como rotación, es decir, voy a rotar en torno al punto A. Entonces aquí vamos a cambiar esto, vamos a colocar una elipse y le vamos a colocar un color medio o más visible que el rojo. Entonces en el punto A yo estoy rotando porque en el punto A en este caso tengo esa velocidad hacia arriba que es la velocidad, es del collarín A. Y como la velocidad A va a estar en traslación, quiere decir que en este caso yo estaría rotando en torno a. Entonces como roto en torno a, acá debiese tener una velocidad relativa, y esa velocidad relativa va a tener, en este caso, puede tener un sentido hacia allá o puede tener un sentido hacia acá. ¿Cómo yo defino ese sentido? Viendo hacia dónde va a estar rotando esto. Entonces yo voy a ponerme en el siguiente supuesto ahora a continuación, en el supuesto que yo no sé hacia dónde rota, por lo tanto yo voy a dibujar esto un poco más hacia acá. Ahí. Entonces, si yo subo acá, imaginando que estoy en el pasador A, y en el pasador A voy subiendo, cuando esté en una posición más hacia arriba, voy a observar que en este caso el punto B, que también ha subido un poco más, pero ha subido menos de lo que estoy subiendo yo. Por lo tanto, yo lo veo que en este caso viene hacia mí, como que lo veo bajar. Entonces, si lo veo bajar, quiere decir que esto va a estar rotando así. ¿Ya? Entonces, si está rotando así, quiere decir que la dirección, en este caso el sentido de la velocidad relativa, que va a ser la velocidad en el punto B respecto al punto A, en este caso tendría esa dirección que se muestra ahí. No sé si alguien tiene algo que preguntar de los que están conectados. No, profe, está quedando todo claro. Ya, no hay pregunta ahí, ya. Acá nosotros vamos a tener en esta oportunidad esta representación. Y acá yo en este caso, con esto, yo formulo la ecuación. Que en la prueba yo le puedo preguntar, por ejemplo, le puedo dar la imagen, en este caso sin el nombre, pues, sin el nombre del vector. Y te doy, no sé, pues A y B. Y según esta imagen, yo te pido que tú me encuentres esta ecuación. Entonces tengo que ver el mono del medio, en este caso la velocidad, ¿en qué punto está? Obviamente la velocidad que es una velocidad hacia arriba. Entonces el primer mono me dice que la velocidad que va hacia arriba es la velocidad A, ¿no? Ya, pues entonces se recibe el nombre de velocidad A. Entonces acá lo completo en la ecuación. Coloco velocidad A, ahí. ¿No es cierto? Que sería la velocidad que va hacia arriba. Después digo más la velocidad relativa, ¿no es cierto?
Y la velocidad relativa en este caso sería la velocidad v sobre a, ¿no es cierto? Porque es una velocidad que nace en el punto B y está respecto al punto A, que es el punto de rotación. Y eso va a ser igual, la suma de esas dos velocidades va a ser igual a la velocidad que me falta acá, pues de las tres, porque sería la velocidad v, pues, ¿no? Entonces de esa forma que velocidad v es igual a velocidad a más velocidad b sobre a. Entonces con esto yo ahora construyo el triángulo. ¿Ya? Recuerden que la velocidad es velocidad b es igual a velocidad a más velocidad b sobre a. ¿Ya? Entonces yo debo sumar la velocidad ¿sí? La velocidad a con la velocidad b sobre a. Para sumarla, primero dibujo la primera velocidad que tengo, que es la velocidad a, la dibujo. Ahí la tengo dibujada. Y a esta velocidad, justo en el extremo de ella, va a aparecer otra velocidad más, que va a ser la velocidad b sobre a, que es la relativa. Y resulta que la velocidad suma, ¿no es cierto? Que es la velocidad v, es la que nace en el inicio de la primera y en el término de la última. Sería el vector de color verde dibujado ahí, sería la velocidad v. Una vez que tenga construido el triángulo, la otra parte que debo analizar es cuál es el ángulo que forma. En este caso, la velocidad a no forma ningún ángulo. La que forma un ángulo es la velocidad relativa, esa tiene un ángulo asociado. Y la velocidad b también tiene un ángulo asociado. Comencemos con el vector de color verde, que lo dibujé en el triángulo acá, que era la velocidad v. Ya, esa velocidad v sería esta velocidad de acá. Ya, y esa velocidad, en este caso yo tengo que ver aquí en el eje horizontal cuál es el ángulo que forma, es decir, cuál es el ángulo que forma ahí. Por lo menos con el eje horizontal o con el eje vertical, con alguno de los dos ejes, yo debo encontrar un ángulo. Para después, en este caso, poder llevarlo al mono con el cual estoy trabajando. Pero este ángulo es bastante sencillo, que es la inclinación, qué tanto está inclinado. Entonces acá yo voy a trazar esta otra misma recta acá. Y yo puedo entender que este ángulo que tengo aquí, ese ángulo de ahí, ese que está ahí, ese ángulo que estoy pintando ahí, es el mismo que está acá. El mismo que eso, ¿no? Y se entiende que acá se forma un ángulo de 90, ahí 90. Porque si yo remarco esto aquí, ahí formo 90, ¿no? Entonces, sería 30. Entonces ahora yo puedo decir que este ángulo que tengo acá es 30. Bueno, no quedó muy bonito, pero ahí hay 30. 30 grados de ángulo. Ahora, quiere decir que el vector de color verde, que es la velocidad v, forma un ángulo de 30 sobre la horizontal. Recordamos eso, sobre la horizontal forma un ángulo de 30. Entonces vamos al dibujo y yo debo dibujarle que dice que sobre la horizontal forma un ángulo de 30. Quiere decir que acá forma 30. Ahí tengo 30. Como tengo 30 ahí, 30 más 90, perdón, 30 más 60 serían 90. Y cuadraría, pues, ¿no? Entonces, yo estoy en el supuesto que no sé ese ángulo de ahí, pero sé que aquí tiene que existir 90, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que me falta para llegar a 90 si ya tengo 30 abajo? Serían 60. De esa forma yo llego a los 60 que están ahí. Profe, Dígame. yo tengo una duda en cómo dibujar el triángulo. En eso me gusta. Ya, el triángulo, tú tomáis, acá tenéis los vectores, ¿no? Cada vector tiene una dirección, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, tienes que fijarte en esto. Esa ecuación es la que te forma el triángulo. Ya, Ya, entonces, primero, yo voy a tomar la primera velocidad que me dice para hacer el triángulo, el vector de la velocidad A. ¿Estamos? y ese va hacia arriba. Ese sería el rosa, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces acá lo vamos a pintar ahí con los colores que están ahí. Ya, ese va a ser mi rosa. Rosa de ese color, es el rosa. Ya, entonces, ese va a ser el rosa. Entonces el rosa tiene que ir para arriba. ¿Sí? Después, ¿qué vector sigue en la ecuación? Llámalo coecuación, en la suma. El vector BA. El vector VA, ya, y ese está de color verde, ¿o no? Le cambio acá verde, ya. Y ese vector de color verde tiene está así, ¿no? Ya.
¿Ya? Y ahí lo tiráis así, pues, ¿no? Después veis en este caso si el triángulo era rectángulo. Yo lo tiré ahí, pues si era rectángulo tendría que haberle tirado un poco más porque acá va a aparecer otro vector, pues, ¿no? Que es el suma, pues, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Yo tengo unido dos vectores. El segundo vector nace de la punta del primero. Y el vector suma, que sería la velocidad v, me dice la ecuación ahí, la velocidad v, van a ser desde el inicio del primero, es decir, desde el rosa, con el extremo del último, el verde. Ese va a ser el vector suma. Y ese vector suma, no sé, pues aquí lo voy a tirar de azul. Y ese vector suma, porque el vector suma no es azul, pues es amarillo. Es como amarillo, así es como color medio cafecito está ahí, ¿o no? Pero la flecha amarilla no creo que me convenga acá, porque no se va a notar. Ese. Bueno, igual se nota un poco ese. Ese sería el suma. Y ahí te quedó construido el triángulo. ¿Cuál es el tema? ¿Se acuerdan que en los videos en este caso que yo los tengo en YouTube, que no son clases como este, yo lo que hacía con cada vector, yo le buscaba un ángulo, en este caso con algún eje, con el eje X o con el eje Y. Porque esos ángulos después los voy a ocupar, porque lo puedo ocupar aquí o lo puedo ocupar acá, no sé, porque necesito los ángulos internos acá, ¿no? Por eso que hacía eso yo, para en este caso saber cuáles son los ángulos que van a calzar acá, internamente. Y eso es lo que estaba haciendo ahora recién. Entonces, por ejemplo, este vector, el vector v, es fácil encontrar el ángulo, ¿no? Con un eje. Yo necesito encontrar el ángulo con un eje, ya sea con el eje X o con el eje Y. Sí o sí tiene que ser con algún eje. Por ejemplo, aquí ahí va a estar ese eje y acá va a estar este otro eje. Entonces yo debo encontrar uno con un ángulo con cualquiera de los ejes, con el eje X o con el eje Y. En esta ocasión me conviene en este caso con el eje Y, porque ahí va a quedar el ángulo listo, ¿no? Yo lo saqué con el eje X, pero sin saber, ¿no? Ya, mira. Entonces, vamos a ese y le buscamos el ángulo. Entonces, si yo voy a ese vector en el mono, ese vector estaría aquí. Sería este. Entonces, yo lo que realmente a mí me acomoda, que en este caso, como se vio ahí, que tenía que haber sido con el eje vertical, con ese. Entonces, Claro. si yo me doy cuenta acá, con el eje vertical es ahí, ¿no? Porque este vector yo lo puedo proyectar acá también y me doy cuenta que es 60. 60, ¿no? El mismo ángulo que se repite acá. 60, ¿no? Entonces ese ya sé el ángulo que forma cuando tengo el triángulo. Recuerda que el triángulo que dibujé acá es el mismo que acá. Solamente que están todos los vectores de color negro, ¿no? Pero ahí está el ángulo de 60, ¿no? Acuérdate que te dibujé algo acá abajo, te coloqué otra cosa para acá y el ángulo que buscaba era ese, ¿no? Ya, ahora yo necesito encontrar en este caso un ángulo con este vector, porque este otro vector me va a dar otro ángulo, el de la velocidad relativa, que es el vector de color verde. Resulta que ese vector de color verde, ya lo voy a pintar verde, verde, ahí tengo verde, ya. Ese vector de color verde está ahí. Y resulta que acá en este caso yo tengo dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿ya? O a lo mejor no quedó tan bien dibujado, pero se entiende que uno es horizontal y el otro es vertical. ¿Sí? Ya. Ahora, yo tengo que ver, en este caso, lo ideal, como vimos en el triángulo, es que yo encuentre este ángulo de acá. Ese de ahí. Eso es lo ideal. Entonces, lo que puedo hacer yo aquí es lo siguiente. Este ángulo de aquí, que creo que era 25, si yo esta barrita yo la llevo hacia el ángulo, es decir, si la llevo hacia el ángulo, quiere decir que el ángulo se empieza a disminuir, ¿no? Entonces, imagínate en tu mente, imagínate lo siguiente. El vector verde siempre va a formar un ángulo de 90 grados con la barra B. Siempre va a ser así. Si esa barra B yo la llevo sobre este elemento, sobre ese elemento de ahí, el ángulo de acá se achica, ¿no? ¿Es correcto eso? Sí, profe. Es correcto, ya. Imagínate tú que ese ángulo se achica. Imagínate tú que este vector debe formar un ángulo de 90 con esa barra. ¿Qué pasaría con el ángulo de acá arriba?
¿Se achica o se agranda? Se va achicando también. Se va achicando también. Y de hecho, cuando este ángulo sea de 0, quiere decir que ese vector de color verde va a estar sobre ese eje, ¿no? Sí, profe. Ya. Eso quiere decir que entre ese ángulo y ese ángulo debo sumar 90. Por lo tanto, que eso quiere decir que si ese ángulo de ahí es el mismo que este de acá, ¿no es cierto? Valdría 25, ¿no? Ese vale 25, ¿no? Porque eso decía el encabezado, no puedo mover el encabezado porque cuando estoy haciendo esto se bloquea todo, pues no puedo mover nada, ¿ya? Como que le saca una foto a lo que está, a la imagen que tengo toda la pantalla, estoy escribiendo en la pantalla. Ya, entonces, pero sabemos ya, imaginemos que ese vale 25, que es el ángulo teta. Entonces, si ese vale 25 más el ángulo de acá que debe sumar 90, la pregunta es ¿cuánto debe valer para que sume 90? 65. Y ese debe valer 65. Entonces, el ángulo de acá vale 65. Es decir, el ángulo que formo yo, el vector verde, con el eje vertical es 65. Memorízate eso. ¿Ya? Estamos memorizando esa imagen. La tengo en mi mente porque la borré. Y voy acá. Y ahí tengo 65. Recuerda que la imagen era así, ¿no? Era el vector de color verde, era ese vector. Acá yo tenía los dos ejes, tenía un eje horizontal y un eje vertical. ¿No es cierto? Y el ángulo de 65 estaba acá, ¿o no? Porque arriba estaba 25, ¿te acuerdas? Y ahí tendría los dos ángulos dentro del triángulo. Por lo tanto, el que falta lo saco por descarte, ¿no? O sea, no por tanto por descarte, sino es ver si tengo 60 más 65, ¿cuánto es lo que me falta para 180? 55, ¿no? Y ahí tendría todos los ángulos internos. Y ahora lo que viene ahora es más sencillo, porque una vez construido el triángulo, lo vamos por un tubo ahora. ¿Correcto, no? O sea, ¿cómo por un tubo? Porque, ¿qué es lo que pide el problema? El problema está pidiendo acá que yo calcule la velocidad angular de la varilla B y la velocidad del collarín B. Entonces, bueno, para resolver el siguiente triángulo, en este caso lo que voy a hacer yo acá es calcular la velocidad relativa. Que debo calcular esas dos velocidades, la velocidad en B y la velocidad relativa. Ahora, la velocidad relativa no se pide, pero es la velocidad con la cual me permite calcular la velocidad angular, ¿no? Recuerda que la velocidad relativa es una velocidad tangencial, porque recuerda que hablamos nosotros del vector de color verde, que era la velocidad relativa ahí, y dije que siempre formaba un ángulo de 90 grados con esta varilla. Por lo tanto, es una velocidad tangencial a esa varilla. Ya, entonces acá yo aplico la ley del seno o teorema del seno, y sería el seno de 60. De 60, aquí tengo 60, ahí tengo el 60. Y sería el seno de ese ángulo con el opuesto, que es la velocidad B sobre A. B sobre A. Y aplico lo mismo, pero en este caso lo aplicaría ahora con el otro ángulo, que es el de 55. ¿Y por qué con el de 55 y no con el de 65? Porque justo el de 55 en este caso tiene ese lado desconocido, esa velocidad desconocida porque es la velocidad del encabezado, que era 1,5. Entonces aquí estaría en condiciones. Entonces ahora lo que voy a hacer acá en este caso es despejar esto. Esto se hace cruzado. ¿A qué se refiere con cruzado? Quiere decir que S multiplica S, pero acá como en el sector de la incógnita, este va a multiplicar a S, pero como la incógnita está multiplicando el seno de 55, el seno de 55 pasaría dividiendo. Y ahí quedaría el despeje, quedaría 1,5 por seno de 60, como se muestra acá abajo, dividido en el seno de 55. Y esto lo ingresamos en la calculadora. Recordemos que esa es la velocidad relativa y el único objetivo que tiene la velocidad relativa es para calcular la velocidad angular. Entonces acá ingresamos la fracción con esa tecla en la calculadora, colocamos el 1,5 y esto lo multiplicamos por el seno de 60. Y esto lo dividimos en el seno 55. Y eso me daría 1,5858 metros sobre segundo, que sería la velocidad relativa. ¿Ya?
La pinté acá en verde porque en este caso no era un resultado final, el resultado final lo estoy pintando amarillo, ¿no? Ya, este es un resultado final que es la velocidad v. ¿Y cómo lo calculo la velocidad v? Haciendo la misma idea, tomando la misma idea. En este caso trabajé con el ángulo de 65 y en este caso este va apuntando a lo que es la incógnita, que es la velocidad v. Y aproveché el mismo ángulo que era el de 55, en este caso con el dato conocido, que en esta oportunidad sería el dato del encabezado, que es la velocidad. Y ahí en este caso lo hago de forma cruzada, en este caso con ambas paredes. Ahora, ¿cómo sería esto? Borramos eso y decimos, el seno de 65 partido por la velocidad v, que es la incógnita, va a ser igual al seno 55, partido por el lado opuesto al 55, que es la velocidad a, que es de 1,5. Eso lo da el encabezado. Recuerda que el encabezado dice 1,5, ahí está, en esa parte. ¿Ya? Bajamos y despejamos. La misma forma, cruzado. El 1,5, que es este numerito de acá abajo, ese de ahí, ese de abajo, logra multiplicar el seno de 65, ¿no es cierto? Eso quedó arriba. Pero como la velocidad v se multiplica con el seno 55 y resulta que la velocidad v es la incógnita, este queda ahí abajo, ¿no? El mismo procedimiento que hicimos antes. Y ahora esto lo ingresamos a la calculadora. Sería bastante similar a lo que teníamos antes, casi idéntico. Lo único que cambia es el ángulo de 60, ¿no? ¿De 60 el que cambia? Sí, por un 65. Y le tocamos ahí el igual y nos daría en este caso 1,66 aproximado metros sobre segundo. Recuerde que hablamos que la velocidad relativa era la velocidad que permitía calcular la velocidad angular, ¿no es cierto? Puesto que la velocidad relativa es una velocidad tangencial. Y sería que la velocidad tangencial es igual al angular por el radio. Resulta que el radio que está multiplicando pasa dividiendo, entonces quedaría que la velocidad relativa dividida en el radio me va a dar la angular, ¿o no? La velocidad relativa, que es una velocidad tangencial, es 1,5858, está acá, ¿no es cierto? Y lo divido por el radio, ¿no es cierto? Entonces acá sería 1,5858 y eso lo divido en este caso en el radio, que son 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque el encabezado decía que eran 500 milímetros en la conversión. Y ahí daría en este caso 3,17, que sería en este caso la velocidad angular en radianes sobre segundo. Ahí están los 500, que decía que los 0,05, los 0,5. Y ahí, no sé si hay alguna pregunta o no hay pregunta. No, profe. ¿Esto lo va a subir, profe? ¿El video o la pauta? No, la pauta. Sí, pues subo las dos cosas. Ya. Ya, entonces acá tendríamos en este caso el mecanismo de esto, que es una biela manivela, ¿no es cierto? Similar a lo que se tiene en un automóvil. Se entiende que en el automóvil no es tan así. O sea, la manivela no existe propiamente tal como manivela, porque obviamente es una distancia que se genera en el cigüeñal, no. Y se entiende que la biela no es tan así, tan escuálida como esta cosa de acá, pues mucho más robusta, ¿no es cierto? El orificio aquí es mucho más grande, ¿no? Ya, entonces, pero sí el esquema es principalmente muy similar. Bueno, acá se habla en este caso que un mecanismo que se muestra en la figura, se dice que el L es en este caso 160 milímetros, que sería como el largo en este caso de la biela, y el V, que sería la manivela, es de 60 milímetros. Dice que la manivela V gira a una velocidad angular de 2600 RPM, en sentido de las manecillas de reloj. Y se determine la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela cuando el ángulo es de 50 grados. Entonces, bueno, tenemos las medidas. L vale 160 y B vale en este caso 60. Y el ángulo vale 50. Resulta que yo al tener este monito de acá, la velocidad B para la manivela es una velocidad tangencial porque forma un ángulo de 90. ¿Sí? Pero para la biela no es una velocidad tangencial, sino que es una velocidad absoluta, ¿no?
¿ya? Porque obviamente no forma un ángulo de 90 con la biela, forma un ángulo de 90 con la manivela. Para la manivela es tangencial. ¿Qué gano con eso yo? Sabiendo eso, que si yo sé la velocidad angular de la manivela y sabiendo el radio de la manivela, ¿no es cierto? O en este caso el segmento que va a actuar como radio, yo podría perfectamente calcular la velocidad, en este caso tangencial de la manivela, que es la velocidad también en el punto B para la biela. No sé si se entiende eso. Entonces, el objetivo en este caso es convertir la frecuencia, es decir, lo que está girando acá la manivela, que serían los 2600, por 2pi sobre 1 y por 1 sobre 60, que es una conversión de unidad de medida para que quede en este caso en radianes sobre segundo. Bueno, la velocidad, como dije, la velocidad en B es una velocidad tangencial, por lo tanto yo puedo decir que la angular a B, que es la velocidad angular de la manivela, que es la que convertí, la puedo multiplicar por el radio, que va a ser el largo de la manivela, ese va a ser lo que se considera como radio. Y va a ser los 252,27 por 0,06. Y eso en una calculadora me daría, en este caso, 252,27 multiplicado por 0,06, eso me daría acá 16,33. Bueno, aquí lo aproximé a 34, ¿no? Como pueden apreciar ustedes. Ya, esa sería la velocidad en B. Yo ahora puedo trabajar acá, porque uno de los requisitos, obviamente lo que se pregunta es la velocidad del pistón y la angular de la biela. Yo voy a trabajar con la biela. Entonces la biela me pide unos requisitos. Y los requisitos que me pide, por lo menos me pide una velocidad. Yo sí o sí debo tener una velocidad en este caso con la cual yo puedo trabajar acá. ¿Ya? Y en esta oportunidad esa es la... Y ahora yo ya tengo una velocidad. Y la velocidad que tengo en este caso sería la velocidad en B. Esa velocidad en B ya la tengo. ¿Ya? Entonces, lo que me falta es la velocidad del pistón. La velocidad del pistón, que es la velocidad que viene hacia abajo, mala idea. Ya, la velocidad del pistón, que es la velocidad que viene hacia abajo. Bueno, fue tan buena, pero ya, igual se entiende. Esa es la velocidad en este caso que yo debo calcular. La velocidad en B ya la tengo, ¿no es cierto? La calculé recién, 16,34 era. Ahora, yo voy a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa con los ángulos? Resulta que hay algunos ángulos que son bastante sencillos de encontrar. Por ejemplo, este ángulo de acá no es tan difícil de encontrar. ¿Y por qué no es tan difícil de encontrar? Porque si yo proyecto esta línea para allá, obviamente aquí tengo esto, la vertical, ¿no es cierto? Este ángulo que se forma aquí es conocido. Miren, imagínense lo siguiente. Recuerden que ese vector negro forma un ángulo de 90 grados con la manivela. Entonces, ¿qué pasa si la manivela yo la acerco hacia el eje vertical, hacia ese eje? ¿Qué pasa con el ángulo? Se achica. Se achica. ¿Y qué pasaría con este ángulo de acá? Se achica también. Se achica también. Entonces podemos deducir que ese ángulo es el mismo que ese. Ya, está listo, ¿no? Ya. Pero resulta, y aquí voy a cambiar de color, voy a colocar un verde. Resulta que este elemento, independiente para donde esté el vector de la velocidad relativa, si está para allá, está para acá, o está para allá, o está para acá, da lo mismo. Ya, yo lo voy a, porque más adelante lo voy a tirar para acá. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Acá pasa lo siguiente, chicos. Resulta que ese vector de color verde que acabo de dibujar yo es la velocidad relativa. Y esa velocidad relativa no depende de este ángulo, sino que va a depender de un ángulo que se va a formar acá. Ahí. ¿Por qué?
porque forma un ángulo de 90 grados con esa línea rosada que dibujé ahí, el verde. Por lo tanto, para poder encontrar el ángulo que se forma ahí, yo necesito el ángulo de abajo, ¿no? Que recuerda que debo encontrar un ángulo con respecto a un eje. Y teóricamente el eje vertical estaría pues ese sería el vertical, ahí estaría el vertical, ahí estaría el vertical. ¿No es cierto? Entonces, yo por lo menos necesito saber ese ángulo de ahí, el ángulo de ese sector. Y lo voy a conocer con ese ángulo de ahí. ¿Ya? Que también puedo asumir que ese ángulo de ahí se repite acá, ¿no? Sí. Si el ángulo de acá es el complemento de ese, y acá también tengo 90, por lo tanto este también sería el complemento de ese. Entonces quiere decir que ese es el mismo que ese, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ¿se entendió eso? Es como medio enredado decir eso, pero me imagino que se entiende, ¿no? Sí, profe, sí. Ya, ya. Lo que yo voy a definir aquí es que aquí yo tengo que trabajar con este triángulo, porque para poder encontrar el ángulo de acá arribita, porque ese me va a dar en este caso la dirección del vector de la velocidad relativa. Y por eso que acá he dibujado ese triángulo, donde el ángulo de abajo es 50, tengo un lado que es 60, el otro es 160, y el de arriba sería beta. ¿No es cierto? Ya, entonces acá aplicamos en este caso la ley del seno. ¿Qué dice la ley del seno? Voy a decir yo que el ángulo de 50 tiene un lado opuesto que es conocido, que sería ese, ¿no es cierto? Y voy a decir que el beta, que el que quiero descubrir es ese, y tiene un opuesto que también en este caso sería conocido, que la beta es la que quiero descubrir. Y acá formo el seno. Recuerda que el seno trabaja con proporciones. Entonces dice que el seno de 50 está opuesto con el 160. Y el seno del ángulo beta está opuesto con 60. Ahora, la pregunta que podrían realizarme ustedes, pero profe, yo necesito convertir esto a metro. No necesariamente porque quiero buscar un ángulo. Lo puedo trabajar todas las medidas en milímetros o puedo trabajarla todas las medidas en metros y me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Y lo que se hizo acá, voy a hacer un poco el desarrollo un poco más largo acá porque me había saltado un poco el paso para que lo vean visualmente. Aquí lo que voy a hacer yo es, en este caso, es saber que la beta es la incógnita. Ya, eso es lo que quiero despejar yo. ¿Ya? Ya, ahí para que se vea bien. Sobresalga, eso es lo que quiero despejar. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, el 60, lo voy a sacar ahí y en ese lugar va a quedar un 1. Porque lo saqué de ahí. Estaba multiplicando al 1 y pasa, en este caso, pasa arriba multiplicando al de acá, ¿no es cierto? Multiplicando, estoy haciendo lo que es una multiplicación cruzada. Y en este lado, en este caso, ha quedado solamente el seno de beta. Ahí. Resulta que esto yo lo puedo, o sea, también se puede escribir al revés, pues, ¿no es cierto? No, se entiende que yo esto también lo puedo escribir para acá. O sea, esto que está aquí a este lado lo puedo escribir a este lado de la igualdad. Y esto que estaba a ese lado de la igualdad lo paso al otro lado de la igualdad, pues, ¿no? Lo invierto, ¿no? O sea, y no hay cambio de signo, nada. Uy, pero no sé qué puedo hacer aquí para que me quede pegado. No, no me queda pegado, voy a tener que escribirlo, ¿no? Sería seno de beta. ¿Dónde está la beta? Ahí está. Ya. Y aquí vamos a mostrar aquí. Ya. Entonces aquí tendría la beta, que es la incógnita. Y en este caso es la que quiero despejar yo. Entonces ahora todo esto de acá, que es 60 seno 50 partido de 160, el seno va a pasar de su forma inversa, que es seno a la menos 1. Por ejemplo, acá en la calculadora se ve claramente que donde está el seno, en la parte superior aparece seno a la menos 1. Eso es porque es la forma inversa, ¿no es cierto? La forma inversa de seno es seno a la menos 1, ahí se ve en esa parte.
Y en este caso, al ingresar eso a la calculadora, sería Shift, sin, y ahí aparece seno a la menos 1, y escribo arriba lo que es el 60. Y esto yo lo multiplico en este caso por seno de 50. Y abajo me queda 160. Y esto lo cierro. Y me daría 16,69. Y eso sería en este caso el ángulo beta. 16,69. Bueno, aquí calculé el otro ángulo faltante. Tengo el 16,69 y calculé el ángulo de acá. Pero eso no me interesa mucho. Igual ahí lo calculé. Ya. Una vez que tenga sabiendo todos los ángulos, porque después voy a necesitar los ángulos para sacar las direcciones de estos vectores, ¿no es cierto? Hago en este caso la representación que tengo acá. Recordemos que se dijo que la velocidad del pistón era hacia abajo. Se dijo que el pistón iba con una velocidad hacia abajo. De esta es la velocidad en B, que era tangencial a la manivela, pero era una velocidad absoluta en el punto B. Ahora yo me he puesto a rotar en el punto B. Justo en el punto B tengo lo que es la rotación. Estoy haciendo rotación en el punto B. Por lo tanto, acá en el punto B, en este caso, estoy haciendo rotación ahí estoy rotando ahora. Como lo vieron ustedes en la imagen. Y en este caso aquí yo tendría esta velocidad, que sería la velocidad en B. Y en la parte superior de arriba yo tendría la otra velocidad, que es la velocidad del pistón, ¿no? Eso es lo que mostraba la representación de abajo. Ahí estarían las dos velocidades absolutas. Ahora, a partir de estas dos velocidades absolutas, como yo estoy en este caso como punto de referencia el punto B, quiere decir que en el punto B voy a tener la traslación. Y eso es lo que viene acá. Acá quiere decir que en B se traslada, la velocidad B se traslada. Más la rotación, como voy a rotar en B, quiere decir que acá voy a tener la velocidad relativa. ¿Y por qué está ahí? Porque yo ahora debo suponer, en este caso, debo mirar el dibujo y debo ver para dónde gira esto. ¿En qué sentido está girando esto? Caso gira en sentido como se muestra, esta flechita como quedó un poquito mal dibujada ahí porque debió haber sido así. Ahí. Ese sentido es un sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Y la pregunta es, en esa fotografía, imagínense ustedes como un mecánico, que ese es un pistón. Y la pregunta dice acá lo siguiente. En esa condición, la biela se está abriendo o se está cerrando. Cerrando, profe. ¿Seguro? Mira, te voy a colocar una fotografía de lo que está aconteciendo. Resulta que el pistón, justo aquí, saltó la chispa, ¿ya? Y explotó, toda la mezcla explotó. Y recién ocurrió la explosión porque el pistón empezó a bajar, ¿no? Si te das cuenta, el ángulo de acá es de 50, ¿no? ¿Ya? Cuando llegue a 90 debiese estar en la mitad de la carrera. Entonces, Abriéndose, profe. se está abriendo, ¿no es cierto? Porque aquí recién fue la explosión, entonces esto se va hacia afuera. Cuando el pistón llegue a la mitad de la carrera, ahora debiese empezar a cerrarse, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Pero a mí me interesa que se está abriendo ahí. Eso es lo que pasa ahí, se está abriendo. Por lo tanto, si yo quiero, estoy imaginando que estoy rotando en D, porque en D se aprecia más. Si ahí estoy rotando en D, quiere decir que se está abriendo para acá. Ese sería el sentido. Esto es solamente para entender para dónde está el sentido, porque si me pongo en el punto B es más complicado saber para dónde gira. Como que no lo intuyo tan fácil. ¿Ya? Ya, ese sería el sentido. Y por eso que la velocidad relativa tiene esa dirección. Entonces acá va lo que le cuesta a usted que me decía. Entonces acá yo tengo que ver el mono del medio. El mono del medio me dice que hay una velocidad así. ¿Y cuál velocidad es esa? Para saber qué velocidad es, tengo que ver el primer mono. Esa es la velocidad en B. Ya, entonces sería la velocidad en B más la velocidad relativa. ¿Y cómo se llama la velocidad relativa? Como yo estoy rotando en B, respecto a B, quiere decir que la velocidad relativa va a estar en D sobre B.
Y eso va a ser igual a la velocidad que me falta. Yo he considerado solamente la velocidad en B y la velocidad D sobre B. Me faltaría la velocidad en D. Entonces, en este caso, cuando haga la suma, mira, sin ver ese triángulo de abajo, mira, te voy a hacer el dibujo acá. Te lo voy a rayar como casi encima de esto, ¿ya? Entonces acá tú tienes los siguientes vectores. Primero yo debo entender lo siguiente, que la velocidad B, en este caso voy a sumarla, que es un vector de color verde. Le voy a sumarla a ese vector, y lo dibujo ahí, no sé para dónde me va a quedar el triángulo, pero ya no he hecho nada. Voy a sumarla con una velocidad relativa. Ah, va a ser la velocidad que viene hacia abajo. Ya, esa la voy a pintar de color azul. Que no tengo el mora aquí, parece. Ahí. Y resulta que hay una velocidad que era la de color rojo, que es la velocidad en este caso del pistón. Porque la suma de la verde con la azul o la mora me va a dar la roja, porque es la depo, ¿no? Y ahí me quedaría. Ahora, yo bueno, el vector de color verde, yo sé el ángulo. ¿Se acuerda que ya calculamos un ángulo? Sabemos que el ángulo que forma acá era 50, por lo tanto el ángulo de acá va a ser 40, ¿no? 40, ¿no? Ahí estaría el mismo triángulo, ¿no? Que había dibujado previamente. Entonces, yo sé que ese es 40. ¿Y por qué sé que es 40? ¿Se acuerdan que hace un rato atrás nosotros dijimos lo siguiente? Dijimos que el vector de color verde, creo que era eso, ¿no? El vector de color verde, que era este, resulta que acá tenía en este caso una... no, eso no quiero un negro mejor. Que acá tenía un eje horizontal y un eje vertical. Dijimos que este ángulo de acá era el mismo de acá, pues era 50. Por lo tanto, si ese es 50 para llegar a 90 me faltan 40. Quiere decir que este de abajo vale 40, ese vale 40, ese de ahí. Ese de ahí es 40. Y si ese es 40, quiere decir que cuando yo tenga el triángulo acá, ahí está el 40. Ya tendría un ángulo. Recuerden que el otro que tenía ángulo era el de la velocidad relativa. El de la velocidad relativa acá estaba. Entonces nosotros dijimos lo siguiente, el de la velocidad relativa, que era el vector, lo vamos a pintar de color azul, que es este vector de acá. Yo acá tengo ese ángulo es conocido, que es 1669. Creo que era 1669, no me acuerdo bien. ¿Ya? Ese ángulo, en este caso, se repite acá arriba, ¿no? Dijimos que ese mismo ángulo se repetía acá arriba, ¿no? Ahí estaban los 1669 también. Arriba. Es decir, ¿dónde? Ahí. Miren, aquí, chicos. Ahí tendría el 1669. Bueno, cuadra a la perfección, porque si tengo 40 más 90, ¿cuánto es lo que me falta para llegar a 180? 50. Y pues 50 más 16, 69, 66, 69. Cuadra esta suma. Ya, si ese vale 16, 69 y aquí tengo 90, ¿cuánto es lo que me falta para llegar a 180? Menos 90. A mí me sabría lo que me falta para 180, ¿no? Y me da 73,31, que sería el ángulo de acá. Y ahí estarían todos los ángulos. 40, 73, 31. Acá eran 50 más 16, 69, que son 66, 69. O puedo sumar 40 más 73, 31. ¿Cuánto que me falta para llegar a 180? 66, 69. Me cuadra por todos los lados, ¿no? Y bueno, una vez que tenga el triángulo, ya lo otro es fácil. Que eso pasamos toda la parte difícil. Esa era la parte difícil. Entonces acá, no sé, pues yo quiero calcular la velocidad del pistón, que es la velocidad D. Entonces voy a decir que el seno de 66, 69 partido por la velocidad D va a ser igual al seno de 73, 31 partido en este caso por la velocidad B. Recordemos que esa velocidad es conocida, que era 16, 34. Esa la calculamos al inicio. Está ahí, ¿no? Está calculada ya. Y acá multiplico cruzado, S por S y S por S. Como este multiplica la incógnita, queda abajo.
Y ahí me queda 16,34 por seno de 66,69 dividido en el seno de 73,31. Ahí me daría la velocidad V, que son 15,67. Bueno, calculadora si no me creen. Serían 16,34 y eso lo multiplico en esta ecuación por seno de 66,69. Y esto en este caso lo divido en el seno de 73,31. Ups, no, ahí no quería colocar el paréntesis, para cerrar el ángulo, no. Ups, ¿qué me pasó? Algo tipié mal. No cerré este. No había cerrado. Ya ahí, 15,66, 15,67 sería la velocidad del pistón. Y con el mismo triángulo, la idea acá es calcular la velocidad relativa. Para poder calcular la angular de la biela, necesitamos la velocidad relativa para calcular la angular de la biela. Entonces digo que el seno es de 40, partido por la velocidad relativa, va a ser igual en este caso al seno de 73, partido por este lado que es la velocidad v, que es 16,34. Entonces el 16,34 va a pasar multiplicando y este va a multiplicar a S, por lo tanto S queda dividiendo. Cruzado. Serían 16,34, bueno, es lo mismo que tenía antes. Si se dan cuenta, cambia un solo ángulo, que ahora no es 66,69, es 40. Y ahí lo cambio por 40. Y estoy listo acá, 10,96, 10,97 sería, aproximado. Como esa es la velocidad relativa, para calcular la velocidad angular, recordemos que la velocidad relativa es una velocidad tangencial, por lo tanto sería la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. El radio pasa dividiendo y queda que la velocidad tangencial, que son los 10,97, dividido en el radio, que son 0,16. Y daría 68,56 radianes sobre segundo. Ahí tendría la velocidad angular. Y con eso he terminado. Pues si quieres lo vemos en la calculadora. Era eso dividido en 0,16, que es el largo de la biela, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya. Vamos acá. Lo que hemos hecho, los 10 y fracción que eran, no recuerdo bien 10 cuánto era, los 10 y fracción recordemos que era la velocidad esta, que esta realmente forma un ángulo de 90 grados acá, ¿no? Y esto como va a estar rotando acá en B, va a estar rotando en el punto B, en este caso esa sería una velocidad tangencial, y esto sería en este caso el radio, que sería en este caso la distancia que está acá arribita, esa. Que serían los 160 milímetros, que ya metros son 0,16 metros. Se divide en 1000, para pasar de milímetro a metro. Y eso es.